Si hay una excusa que he escuchado miles de veces, es no tengo tiempo. Y déjame decirte algo que va a sonarte a verdad incómoda, todos tenemos el mismo tiempo. La diferencia está en cómo lo usamos. La gente que logra aprender cosas nuevas, que emprende y que construye imperios digitales no tiene más horas que tú, simplemente ha decidido priorizar su crecimiento por encima del entretenimiento vacío. ¿Cuánto tiempo pasas al día en redes sociales viendo contenido que no te aporta nada? ¿Cuántas horas pierdes en series que olvidarás en una semana? Aprender no requiere horas interminables. Solo requiere constancia. Puedes avanzar enormemente con solo 20 minutos al día de estudio enfocado. 20 minutos leyendo un libro, 20 minutos viendo una clase, 20 minutos practicando una habilidad. En un año, esos 20 minutos diarios se convierten en más de 120 horas de aprendizaje. Eso es más de lo que aprendes en muchos cursos universitarios. Pero la mayoría de la gente prefiere pasar esos 20 minutos viendo vídeos sin sentido, quejándose de que no tiene tiempo y sintiéndose estancada. Piensa en esto, el tiempo pasa igual para todos. No puedes recuperar el tiempo perdido, pero sí puedes decidir cómo usas el tiempo que te queda. Si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus prioridades. Esto no significa que tengas que pasar todo el día estudiando, significa que tienes que ser inteligente con tu tiempo. Aprovecha los momentos muertos, cuando viajas, cuando esperas, cuando haces ejercicio. Escucha audiolibros, pon podcast educativos, revisa tus apuntes. Convierte cada minuto en una oportunidad de crecimiento. El conocimiento es el único bien que no ocupa espacio ni pesa, pero tiene el poder de mover montañas. No necesitas una biblioteca entera, necesitas un plan. Necesitas saber qué quieres aprender y por qué. Y una vez que lo tengas claro, todo lo demás se alinea. La clave no es tener más tiempo, es hacer que el tiempo que tienes sea más valioso. Déjame darte un ejemplo concreto. En lugar de pasar una hora viendo televisión después del trabajo, dedica 30 minutos a estudiar algo que te ayude a generar ingresos extra. En 6 meses, esa hora diaria se habrá convertido en una habilidad valiosa que podría abrirte puertas que hoy ni siquiera imaginas. La diferencia entre las personas que triunfan y las que no es el talento, es el uso que hacen de su tiempo.